madre siempre decía que la familia era lo más importante. Para ella lo era más que su propia vida, y lo fue hasta el último segundo, hasta el último suspiro. Imagino que siempre nos lo recordaba porque a ella le había faltado la mitad de la suya. María, que es como se llamaba, no llegó a conocer a su madre. Mi abuela murió cuando ella apenas tenía 1 año, y mi abuelo, que era militar, decidió dejar la Sevilla natal de mi madre para venirse a vivir a Barcelona, trayéndose a su pequeña con él. Pero no solo era el sur lo que estaba dejando, atrás quedaba cualquier vínculo con la familia de mi abuela. Así creció, junto a Antonio, su padre, sin conocer nada de su familia materna. De mi abuela, Manuela, tan solo tenía una vieja fotografía de una historia que le habían contado a medias sobre cómo murió esta. A pesar de ser medio huérfana, había tenido mucho amor paterno, pero esa felicidad guardaba una pena, la de la incertidumbre, la del desconocimiento, la de querer saber más sobre sus orígenes, sobre su procedencia, sobre su vida, su historia, porque hay amores que no tienen repuesto. Entre otras cosas, se preguntaba cómo fue la vida de su madre, si tendría hermanos, cómo vivieron, a qué se dedicaban, a qué edad murió y por qué. Así que a su memoria le quiero regalar esta búsqueda, este viaje hasta las raíces, para dar respuesta a lo que ella no pudo. Nació en el 1936, en el mismo año en el que estallaba la Guerra Civil Española. 75 años después, mi búsqueda por averiguar qué es lo que pasó con la familia de mi madre se ha visto marcada por este hecho. Estamos en pleno mes de agosto. He salido de Barcelona y voy rumbo al sur. Estoy a punto de llegar a Constantina, pueblo de la Sierra Norte de Sevilla donde nació mi abuela. En esta localidad se centra mi investigación. Mi primera parada es el registro civil, donde me esperan con la partida de nacimiento de Manuela Fuentes Romero, mi abuela. La partida de matrimonio no aparece, la de defunción tampoco. Puede que no muriera en Constantina. Consultamos los libros de nacimientos de años anteriores y posteriores al de mi abuela, para ver si aparece algún hermano registrado. En las fechas revisadas no constan ningún niño ni ninguna niña inscritos con los mismos apellidos que ella. Gracias a la partida de nacimiento, ya sé que nació el 6 de marzo de 1917, en la calle San Francisco. También conozco los nombres de mis bisabuelos, Ginés y Adoración, y a qué se dedicaban. Eran jornaleros. Por lo menos sabemos que el abuelo, o sea, el padre de mi abuela tenía 41 años cuando nació. Y la abuela 34, o sea, que tiene que tener hijos para pagar un regimiento. Ya donde nos vamos, a la calle San Francisco, que es donde nació. Primero la iglesia, con el señor Javier Martínez, que es el párroco. Vamos. Tras varias conversaciones desde Barcelona, don Javier, el párroco, me ha localizado la ficha bautismal y una partida de defunción de una mujer que pudiera ser mi abuela, aunque el segundo apellido no coincide. Fíjate los libros como son de la época y además de que no hay índice ninguno. Me comenta que la búsqueda de estos documentos ha sido complicada porque durante la Guerra Civil la iglesia quedó destruida y muchos de los libros se quemaron, se perdieron y desaparecieron para siempre, no pudiendo recuperar buena parte de la información de esos años. Cuenta lo cruel que fue la guerra, cómo se perdió mucho patrimonio histórico irrecuperable, aparte de las miles de vidas y cómo familias enteras se vieron obligadas a emigrar. De la parroquia voy al casino, un club para jubilados que está en la calle Mesones. Tal vez aquí a alguien le suene mi historia. Está mi abuela, pero murió hace mucho tiempo, y ella se llamaba Manuela Fuentes Romero. Y entonces yo quería saber si conocía, nació en la calle San Francisco, era hija de Ginés y demás, no sé si tiene hermanos, si no tiene hermanos. Fuentes Romero. Sí, imagínese que naciera alguno después. Ella tendría 94, claro, que ya son unos cuantos años. Pero hijos de los hijos o hijos de...
Para saber si teníamos aquí familia, nuestros orígenes. ¿De qué fuimos? Ahí hay uno de la lista. Después de hablar con el que fuera el cartero durante 40 años y con otros lugareños longevos, saco en claro que mi búsqueda no va a ser tan fácil como imaginaba. Los Fuentes y los Romeros abundan en Constantina. Hablo con alguno de ellos, pero ninguno es familia. Visito la calle San Francisco en más de una ocasión. Es donde supuestamente nació mi abuela. Mi madre no sabe más. A lo mejor sabe, ¿no? Pero estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Muchos. Porque mi madre lleva muchos años viviendo. Por ese apellido no le suena nada, ni Fuentes, ni Romero, ni... Sí, nunca ha habido nada más que tercera. ¿Y Fuentes Romero no le suena nada? Como no fuera en el otro San Francisco, que el lado también es San Francisco. Ah, en el otro lado también es San Francisco. Sí, es que aquí son los pares y son los nones. No ponía el número de la casa. No ponía el número de la casa, ponía San Francisco en general. Una de las vecinas me dice que al final de la calle vive un tal Manolo Fuentes Villar. Me lleno de esperanza pensando que pudiera ser familiar. Poco después compruebo que no lo es. Les dejo mis datos a los que residen en la zona para que contacten conmigo si se enteraran de alguna cosa relacionada con mi búsqueda. Una oración y le estoy pidiendo al cielo. Tras varios intentos accedo al cementerio. Voy directa a la tumba de Manuela Fuentes Moreno, la mujer que el párroco pensaba que pudiera ser mi abuela. Confirmamos que no se trata de ella. Busco sin éxito su nombre en el resto de lápidas. Al fondo a la izquierda se alza un mausoleo en homenaje a los represaliados por el franquismo. Bueno, nada, estamos esperanzadas, ¿verdad? Sí, porque hemos ido a ver a un hombre que se llama Antonio Serrano, que nos lo habían recomendado 2 o 3 personas del pueblo, y es profesor, historiador y demás, y nos ha dicho que está liado con otros temitas del pueblo, pero que le enviemos todos los datos por internet y que él va a intentar buscarlo, ¿no? Nos vamos de Constantina y seguiremos intentándolo, ahora ya no desde la tierra del sur, sino desde tierras catalanas o desde donde sea. Antonio Serrano me pone en contacto con José Antonio Álvarez, otro historiador que también está investigando sobre la guerra civil. Es una de las personas que más me ha ayudado. Es mi ángel del sur. Al poco tiempo, hacemos las primeras averiguaciones. Estoy muy emocionada con este hallazgo. Mi abuela era la pequeña de 5 hermanos y vivían 11 en la misma casa. Trato de imaginarme cómo serían sus vidas. La investigación me ha llevado hasta Santa Coloma de Gramenet, una localidad cerca de Barcelona, donde hay una comunidad de Constantina. Voy a entrevistar a Antonio Vargas, un hombre de 77 años, apodado artísticamente el Rubito de Constantina. Me dice usted que eran 9 hermanos. Sí, 9 hermanos. Y claro, para sacar adelante 9 hijos, ¿cómo lo hacían? Pues mira, mi padre hablaba con uno y decía, ¿te puedes llevar a mi niño allí? Sí. ¿Te lo puedes llevar al otro allí? ¿Te lo puedes llevar a la otra allí o al otro? Porque éramos de todo, hombres mayores y varones. Y entonces pues nos repartían. Yo me fui con unos extremeños que por lo menos me daban de comer muy bien. ¿Fueron de los primeros que vinieron para aquí, no? Y después, No, bueno, de familia sí, de familia fuimos, casi que fui yo primero. y después un hermano, vinieron los padres, lo trajeron, ya vivíamos aquí y se quedó aquí con nosotros hasta que se casó. Y los que se vinieron para aquí se dedicaron un poco a oficios, Sí, a trabajar en las obras, en lo que había. Porque allí en Constantina casi todo es jornalero y algún cacique, como dice ya Sí, gente. allí había que estar con los caciques, en los Ya, campos, claro. en aquellos campos perdidos. Y había mucha mezcla de clases sociales, por ejemplo, no sé, un militar que se case con una jornalera, o no, generalmente. No, de eso no. Y en Constantina también habían tiroteos y bombas Sí, de aviones, ahí ¿no? tiraron muchas bombas a los aviones, muchas, por todos sitios.
Hasta la iglesia había sitios que estaban rajados por la bomba. Tomaron la iglesia, tomaron Y el todo. convento donde vivía tu hermano. Sí, un convento grande que había, que era como una iglesia también lo bombardearon. Y quedó todo esto. Y luego en el campo también había muchos agujeros grandes, fosas grandes así, que la habían hecho con las bombas de los que tiraban los aviones allí. ¿Y para usted qué ha significado Constantina? Porque usted le ha dedicado muchas canciones. Hombre, a mí pues que yo la llevo en el alma. Esta entrañable pareja tampoco conoce a nadie de mi familia. Tras la charla, investigo sobre la inmigración en Constantina. Descubro que en el año 35 la población era de 14.912 y esta se reduce en el 36 a 11.458 a causa del casi millar de muertes durante la guerra y los 2.500 huidos. Los números son tan claros como escalofriantes. En la actualidad hay 6.483 habitantes, debido en parte a la emigración de la posguerra y de los años 60. Pasadas unas semanas, recibo otro mail del historiador con una información desgarradora. He de decirte que tu familia se vio fuertemente afectada por la guerra. El hermano de tu abuela, Francisco, debió ser fusilado a la entrada de las tropas nacionales en Constantina y sus restos deben estar junto con los de otros 780 en la fosa común. Aparece en una lista que ha llegado a mí hace muy poco. Debieron de pertenecer, como jornaleros que eran, a algún sindicato de izquierda, y con que uno de la familia lo fuera, ya iban al pelotón de fusilamiento otros miembros, fueran hombres, mujeres o niños. Poco después, averiguo que otro de los hermanos, Manuel, figura en el juzgado también como fusilado. Jamás imaginé que aquella fosa que había atrás de mí en el cementerio escondiera parte de mi historia, de mi vida, y como la mía la de tantos otros. Mi historia se difumina y se une a la de muchos, tan importante para mí y dentro de un todo, de una memoria común, una memoria para recordar, para no olvidar lo que pasó, para aprender, para no volver a caer, porque si algo tiene la historia es mostrarnos los errores para no repetirlos. ¿Sí? Sí, soy yo. ¿Y crees que podríamos ser familia? Bueno, sí. Pues bien encantada. Y además es que el mes que viene vuelvo a Constantina.